Carlos, con la presentación. Bueno, ante todo, buenos días y sean bienvenidos a este de alguna manera. La idea es mostrarle algunos avances de lo que es el proyecto de tesis doctoral denominado Sistema Híbrido para la extracción y selección de descriptores en series temporales para algoritmos de aprendizaje. El nombre es Carlos y el tutor es el doctor, el profesor José Aguilar. Este trabajo cuenta como un proyecto de tesis doctoral del doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad de Lausanne, en la Facultad de Ingeniería. Aquí me permito, me disculpan si me están viendo con efecto retardado, pero es que tengo problemas de internet o de conectividad. Aquí les presento la agenda en la cual se va a basar la exposición. Les voy a mostrar el planteamiento, los objetivos, algunos antecedentes como marcos teóricos que han sido de referencia, los alcances de esta propuesta y un resultado parcial de lo que se ha elaborado hasta los momentos de este trabajo. Para empezar, les voy a comentar primeramente lo que es la minería de datos. La minería de datos no es más que, se puede denominar como un conjunto de técnicas estadísticas en la cual, cuyo objetivo fundamental es descubrir comportamientos o características ligadas a factores desconocidos en un conjunto de bases de datos, que por lo general, las bases de datos, cuando no están procesadas, de alguna manera esconden información que por lo general es desconocida si no le hace un tipo de tratamiento. Estos objetivos se cumplen con la construcción de programas computacionales cuyo objetivo es generar patrones o descubrir comportamientos. El producto final de una técnica de minería de datos apunta hacia la construcción de modelos de conocimiento, bien predictivos, descriptivos o prescriptivos, en la cual me ayudan o influyan en la mejor toma de las decisiones. Las técnicas de minería de datos yo las pudiese clasificar de acuerdo a cómo se estudian las variables. En ese sentido las puedo ver como técnicas de univariantes, y en ese caso puedo mencionar análisis diferencial de variables 1. Pueden ser técnicas multivariantes, en la cual estudio o la correlación de forma simultánea de un conjunto de variables. En estas técnicas puedo mencionar el análisis de exponencial múltiple o análisis de componentes principales. Y hay una tercera ala de lo que es la técnica de minería de datos, y son las técnicas de aprendizaje automático o machine learning. Estas técnicas, de alguna manera, son sistemas que aprenden de forma automatizada en función al comportamiento de un histórico de datos, con lo cual lo que se busca es predecir comportamientos en base a las experiencias o a las estructuras que se encuentran almacenadas en un conjunto de datos. Las técnicas de Machine Learning las puedo ver, se pueden clasificar en aprendizaje supervisado, que por lo general están referidos a sistemas de clasificación, y aprendizaje supervisado consiste en analizar un conjunto de datos que por lo general son datos etiquetados que se conocen la respuesta, y en función a eso va a predecir ante una entrada nueva, van a predecir a cuál pertenece la entrada. Dentro de estas técnicas de aprendizaje supervisado podemos encontrar los métodos árboles de decisión, modelos de regresión lineal, regresión logística, de vectores de soporte, entre otros. Por otro lado, el aprendizaje supervisado, de alguna manera, es como una contraparte del ejemplo anterior. En ese sentido, tengo un conjunto de datos que no se encuentran o no encuentran algún tipo de etiqueta predefinida, y el algoritmo lo que hace es, de alguna manera, en base a la alimentación que va recibiendo de los datos, va construyendo o va caracterizando grupos. Esta caracterización se hace en base a medidas descriptivas numéricas. Puedo dar un ejemplo bien particular. Por lo general, cuando se forman clústeres, los clústeres están identificados de acuerdo a un valor que lo define de forma unívoca, pues ese es el promedio. Bueno,
Dentro de estas técnicas, los métodos que puedo referenciar está el de K-medias, la clusterización jerárquica, el DB-scan, que es un método basado en la densidad del clúster, o modelos de agrupamiento gaussiano. Ojo, estoy mencionando aquí algunos de toda una gran gama de métodos de aprendizaje automático que puedan existir. Ahora bien, cuando yo hago referencia dentro de las técnicas de Machine Learning, de alguna manera como una especie de una nueva vertiente que se llaman técnicas de algoritmos híbridos. Estos algoritmos híbridos no es más que una combinación de técnicas en la cual, en el caso, en los dos primeros casos de clasificación o de agrupamiento, esta combinación de técnicas lo que busca es mejorar la certeza o mejorar la calidad de predicción de los del sistema. En ese sentido, yo puedo agrupar algoritmos híbridos de clasificación, puedo tener algoritmos híbridos de agrupamiento. Y hay una tercera rama de algoritmos híbridos que son algoritmos híbridos que involucran tareas de clasificación o agrupamiento. Esta quizás, la que estoy haciendo mención acá, es una de las más innovadoras, quizás porque hay muy poca literatura en lo que se refiere a técnicas híbridas de clasificación y agrupamiento. Y en ese sentido es que va dirigida la propuesta que nosotros estamos haciendo. Vamos a crear un sistema híbrido que sea capaz de realizar tareas de clasificación o agrupamiento, dada una entrada de datos. Ahora bien, por otro lado, cambio la vertiente acá. Cuando nosotros queremos, de alguna manera, analizar o tratar un conjunto de datos, tenemos que tener cuidado o tenemos que tener en cuenta cuáles son las variables que nosotros vamos a extraer o a estudiar cuando tengo un gran conglomerado de variables. En ese sentido, cuando yo tengo un gran conglomerado de variables, tengo que tener en cuenta cómo va a ser el estudio de cada una de ellas. En ese aspecto entra en juego lo que se llama la ingeniería de descriptores, que es un proceso mediante el cual se realiza un proceso de gestión de los descriptores de una base de datos para determinar los más adecuados en un contexto dado. Ahora bien, estos procesos de ingeniería de descriptores los puedo desglosar en varios aspectos: selección, construcción, generación, reducción, búsqueda, extracción o fusión. Nosotros en la propuesta que nosotros vamos a elaborar, vamos a tomar en cuenta los procesos de selección y extracción. ¿Por qué son estos dos los que se escogen? Porque quizás cuando nosotros estamos trabajando con selección, búsqueda y extracción, quizás vamos a hacer también uso de los otros métodos que se están presentando acá. Cuando yo hago los procesos, el filtro de los procesos, no son mutuamente excluyentes. Yo pudiese hacer una combinación de alguno de ellos. Entonces nosotros vamos a buscar selección y búsqueda, extracción, para hacer la propuesta con la premisa de que nosotros, por lo general, vayamos a trabajar por necesidad con los otros métodos que se están presentando. Ahora bien, cuando yo hablo de la selección de descriptores, es definir los métodos de seleccionar cuáles son las características de un conjunto de datos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la calidad de las variables que yo esté estudiando, crear modelos más rápidos y que sean de una mejor comprensión. En el apartado de la extracción de descriptores, es de alguna manera un tratamiento o una manipulación de los datos que permitan extraer características descriptivas de los mismos. Dentro de estas características, el criterio va a ser búsqueda o definición de variables específicas, generación de variables nuevas, ya que la manipulación me va a permitir poder crear otro conjunto de variables en función a las que ya tengo, y también para mejorar la comprensión. En general, tanto en la selección como en la extracción de descriptores, esta manipulación se hace de alguna manera, o puedo mejorar, o puedo tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos es mejorar la calidad, y el segundo de ellos es hacerlo
los sistemas o los algoritmos mucho más rápidos que los algoritmos convencionales. Dentro de este apartado de los procesamientos de descriptores, existen varios métodos. Se los puedo mencionar: la transformada de Babelet, el promedio móvil integrado, modelo autorregresivo de promedios móviles o la transformada de Fourier. Pero ¿qué pasa con estos modelos? Que por lo general no son específicos para problemas de selección-extracción. Por otro lado, no están adaptados a datos de series temporales. Y por último, no existen propuestas para la selección autónoma de extracción o selección. Es decir, no existen de alguna manera lineamientos específicos para los problemas de selección y extracción. Es por eso que dentro de esta propuesta nosotros lo que quedamos o lo que proponemos es la creación de un modelo híbrido autónomo para el proceso de selección y extracción de los descriptores para el tipo de datos de series temporales. Este modelo debe poder extraer descriptores y permitirá obtener la mejor selección de los mismos de un conjunto de datos. Dentro de los objetivos que nos tenemos planteados es desarrollar un modelo autónomo híbrido de extracción-selección de descriptores en series temporales, y los objetivos específicos están enmarcados en revisar el estado del arte sobre ingeniería de descriptores, métodos de selección de descriptores, análisis de series temporales y uso de las técnicas de Machine Learning en series temporales, diseñar un modelo autónomo híbrido de extracción-selección de descriptores para series temporales, implementar un prototipo del modelo autónomo de selección-extracción de descriptores y, por último, verificar el modelo en varios casos de estudios reales. Este es el marco teórico, de alguna manera, que se basa en nuestra propuesta. Para ello, les voy a hacer la referencia acá de unos antecedentes de los trabajos que han sido de referencia para la elaboración de propuestas. El primero de ellos está basado por Morales y colaboradores, que en el 2008 desarrollaron un modelo de clasificación denominado Lambda-Hat, a través del cual se realizan dos mejoras para mejorar el performance de este algoritmo. Me voy a detener un poquito acá con este trabajo, porque Lambda-Hat está basado en el algoritmo de Lambda, que traduce algoritmo de aprendizaje para análisis de datos multivariantes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con este trabajo? Morales hace dos mejoras al algoritmo Lambda que ya está implementado. ¿Basadas en qué? Cuando se desarrolla el algoritmo Lambda, se hace la crítica o la observación de que este algoritmo, en la parte de clasificación, manda muchos datos no clasificados. No clasificados implica que lo manda a una clase no informativa, o sea, no se pueden clasificar bajo ninguna clase. Y para ello, Morales desarrolla dos metodologías o dos extensiones. La primera de ellas es calcular tantas clases no informativas como clases yo contenga. Esta clase no informativa es el grado de adecuación de un elemento a las clases. Cuando no pertenece a ninguna clase o no es clasificado dentro de ninguna clase, lo manda a la clase no informativa. Y la segunda extensión que hace, o la segunda mejora que se le hace a este algoritmo, es calcular el más alto grado de adecuación, el cual consiste en la medición del grado de similaridad de un individuo en relación al grado global de las clases existentes. Este algoritmo Lambda, en su versión original, se basa, a diferencia de los algoritmos de Machine Learning convencionales, en la cual basan los criterios de clasificación o agrupamiento en las distancias o en los promedios. Este algoritmo Lambda, por lo general, el algoritmo Lambda original, se inspira en medir el grado de adecuación de un individuo a los descriptores por clase. Y en ese sentido, el algoritmo Lambda está innovando. Ahora bien, el segundo trabajo, que está desarrollado también por Morales en el año 2019, hacen un algoritmo de agrupamiento llamado Lambda-RD, en el cual también está basado en unas mejoras del algoritmo Lambda original de clasificación. En este caso, el algoritmo
presenta la innovación de que el sistema puede decidir en qué momento va a fusionar los clústeres, porque una de las críticas que se le hacía al algoritmo Lambda original de agrupamiento es que creaba muchos clústeres con observaciones, con muy pocas observaciones. Bueno, una de las mejoras que se le implementa a este algoritmo Lambda es que tiene enmarcado un procedimiento que hace fusión de clústeres, enmarcados a qué? Al grado de compactación y a la distancia que existen en los clústeres vecinos de los agrupamientos que hace. Y por último, una tercera referencia está enmarcada en lo que se llama un algoritmo híbrido de clasificación y agrupamiento implementado por Serrada en el año 2019. Ahora bien, este tercer trabajo que sirve de referencia sirve de inspiración para la propuesta o la primera propuesta que nosotros estamos elaborando acá. ¿Por qué? Porque esto es un algoritmo híbrido de clasificación agrupamiento, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es lo clásico en este algoritmo? Que para los casos de clasificación y agrupamiento hace uso de los algoritmos o las técnicas ya tradicionales. Por ejemplo, en el caso de clasificación utilizan el algoritmo KNN, el cual es considerado uno de los más simples y efectivos en el contexto de clasificación, y en el apartado de clustering hace uso del algoritmo K-means, que también es un algoritmo bastante utilizado para los elementos de clustering o agrupamiento, ¿verdad? Dentro de los alcances es que al final del proyecto se contará con un modelo híbrido de selección y extracción para datos de series temporales con la autonomía para poder autoadaptarse a condiciones particulares en cada contexto. Este modelo proporcionará los mejores descriptores de un conjunto de datos y así obtener los mejores modelos de conocimiento, bien sea descriptivos, predictivos o de optimización. Y la premisa con la cual nosotros vamos a trabajar o la que tiene que llevar esta propuesta es que va a tener un bajo costo computacional mucho menor a los algoritmos tradicionales. Y este modelo puede ser probado, deberá ser probado con datos de series reales para verificar las bondades y ajustes del modelo propuesto. Para desarrollar la propuesta, nosotros nos hemos basado en la metodología Midano, la cual es utilizada para el desarrollo de aplicaciones de minería de datos en el análisis organizacional. Esta metodología consta de tres fases. La primera es la identificación de las fuentes para la extracción de los conocimientos de una organización. La segunda es la preparación y tratamiento de los datos. Y una tercera fase está el desarrollo de herramientas de Machine Learning. Ahora bien, como primer paso, y entiéndase esto como un primer producto inicial o una presentación parcial del avance de este trabajo, les presento acá cuáles van a ser las características de este algoritmo híbrido que nosotros estamos implementando para desarrollar. Es que, dado un conjunto de datos etiquetados, el algoritmo será capaz de asignar las muestras o datos de entradas a las clases, de acuerdo al grado de adecuación de los descriptores. Y en este sentido, repito, es de alguna manera la innovación del algoritmo que nosotros estamos presentando. No nos vamos a basar en las técnicas tradicionales de agrupación, clasificación, sino vamos a estar basados en el algoritmo Lambda, y este algoritmo Lambda, su espíritu fundamental es asignar los individuos de acuerdo al grado de adecuación. Segundo aspecto, dado un conjunto de datos no etiquetados, el algoritmo será capaz de agruparlo en clúster basado en la similaridad de los descriptores dentro de cada clúster. Una tercera opción es que, dado un conjunto de datos etiquetados y no etiquetados, el algoritmo será capaz de asignarlos a sus respectivas clases o en sus respectivos clústeres. Y una cuarta opción es que el algoritmo sería capaz o debe ser capaz de realizar alguna de las tareas mencionadas en datos online. Ahora bien, antes de presentarle, la idea de la presentación sería mostrarles de alguna manera cuál va a ser el prototipo del algoritmo híbrido que nosotros estamos presentando. Les voy a mostrar aquí brevemente algunos aspectos conceptuales
para poder lograr entender los aspectos del prototipo. Una de las cosas que hay que estar presente o hay que tener en cuenta es cómo se va a estructurar el conjunto de datos. Y en ese sentido, los datos de alguna manera tienen que tener algún identificador que me indique cuándo el individuo va a presentar características etiquetadas o características no etiquetadas. Entonces las estructuras de los datos van a ser por el par XY, donde X sub J está representando el descriptor J del individuo y Y sub I es una variable dicotómica que puede tomar dos valores. 0 si el descriptor es no etiquetado y va a tomar L sub I si el individuo o el descriptor es un valor etiquetado. L sub I está referido acá al valor de la etiqueta que va a aparecer o al cual está haciendo referencia el descriptor. ¿Sí? Entonces, una de las cosas fundamentales acá es la estructura de los datos. Voy a tener ahora, a diferencia de los algoritmos convencionales que solamente tenían marcado el valor del descriptor, ahora voy a tener una terna que va a estar escribiendo el descriptor y el otro valor que me está indicando si es etiquetado o no etiquetado. Entonces, el otro aspecto que se marca acá, un concepto fundamental, es lo que se llama un grupo. Un grupo no es más que una agrupación, un objeto de agrupación en la cual está estructurado por varios componentes. El primero, Rho, está marcado como el centroide del grupo. El segundo es el vector de datos, X sub I, Y sub I, ¿verdad? El tercer elemento es una variable type, que me va a decir qué tipo de objeto o qué tipo de agrupación estoy haciendo. Type puede tomar dos valores. Cluster, si es un valor no etiquetado, y va a tomar el valor clase si Y sub I es un valor que está marcado dentro de la etiqueta. El elemento o la variable name está marcado a decirme, name de alguna manera es como va a ser el identificador del agrupamiento. Si es tipo cluster, el name va a tener un identificador de cluster. Y si el tipo es clase, entonces va a tener como identificador el valor de la clase del grupo. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo esté marcando o cada vez que yo esté haciendo ejecutando un algoritmo de agrupación, clasificación, esos grupos o esas, no quiero redundar, pero esas agrupaciones que yo haga, bien sea de clase o de clúster, están enmarcadas por un objeto PSUR con las características que yo estoy mencionando. Acá le presento un pequeño ejemplo de cómo se pueden estar enmarcando los clústeres. Aquí en este ejemplo tengo 5 grupos, de las cuales 3 de ellos, P1, P3 y P5, son tipo clúster, y 2 de ellos, P2 y P4, son tipo clase. Todos los clústeres, todos los grupos que yo tenga enmarcados acá tienen un elemento característico que los diferencia de forma unívoca. Ese elemento característico es lo que llaman el centroide. Por lo general, el centroide de un grupo va a ser, y en esta propuesta está basado de esta manera, va a ser el promedio de elementos del grupo. Y ese centroide es uno de los elementos, repito, que identifica de forma unívoca a cada grupo o a cada agrupación que yo estoy enmarcando. Ahora bien, les voy a presentar algunas definiciones brevemente acerca del basamento conceptual de los algoritmos de agrupamiento. El primero de ellos es el grado de adecuación marginal, ¿verdad? Este grado de adecuación marginal no es más que, se los voy a interpretar desde el punto de vista estadístico, refleja la probabilidad de que un individuo, un descriptor XJ, pertenezca a una clase cualquiera, ¿verdad? Dado el promedio de esa. Entonces, esto realmente es una función de probabilidad basada en una distribución binomial difusa, que va a decir, tiene una alta probabilidad de pertenecer a la clase o tiene una baja probabilidad de pertenecer a la clase. Por otro lado, el otro elemento medular en los elementos de la propuesta es el grado de adecuación global. El grado de adecuación global es una combinación lineal
de todos los grados de adecuación marginal eh, ponderados de alguna manera por transformaciones lineales o interpolaciones lineales que están enmarcadas dentro del operador T y el operador S. Ya se la voy a explicar más adelante. El otro elemento fundamental acá dentro del grado de adecuación global está referenciado a lo que es el parámetro alfa. Esto es un parámetro de exigencia que está entre 0 y 1 y es lo que lo que hace es una partición difusa del conjunto de datos. De alguna manera es un grado, el factor que me va a decir o me va a establecer qué tan exigente quiero yo que sea el algoritmo a la hora de clasificar. Si es un valor cercano a 0, la clasificación es permisiva, y si es un valor cercano a 1, la clasificación va a ser de alguna manera estricta. ¿Sí? De los operadores, las transformaciones lineales que yo les estoy marcando acá dentro del T y S, les presento acá en el aspecto de clasificación dos de las cuales se pueden hacer referencia. En la primera de ellas el operador mínimo máximo y en la otra clasificación es el producto suma. Estas clasificaciones no son más que, repito, interpolaciones lineales entre dos elementos que se están conjugando. Cuando se tiene más de un elemento dentro del GAT, simplemente por lo general voy a tomar el máximo y el mínimo, valor máximo y valor mínimo del conjunto de datos. Y en el apartado de clustering o de agrupación se utiliza, o nosotros vamos a hacer uso del operador DOMBI, que está marcado en las expresiones que están acá, que por lo general dice la raíz de grado P, por lo general se toma este valor de P igual a 1. Estas acciones nosotros las tomamos del trabajo de los trabajos que están haciendo referencia y que son base para esta propuesta. Ahora bien, hasta ahora las definiciones que yo le he dado, si se quiere, son comunes para el apartado de clasificación y agrupamiento, ¿verdad? Nosotros, para hacer el algoritmo híbrido, el apartado de clasificación lo vamos a hacer a través del algoritmo Lambda-Hat, ¿verdad? Y en el apartado de agrupamiento lo vamos a hacer a través del algoritmo Lambda-RD, que les recuerdo, son mejoras o son versiones mejoradas del algoritmo Lambda original, clasificación y agrupamiento. El espíritu de este tipo, de estos dos algoritmos de clasificación y agrupamiento, se encuentran basados en el grado de adecuación del individuo a una clase, en el caso de clasificación, o a un clúster, en el caso de agrupamiento. Ok, aquí les presento cuáles son las mejoras del elemento de clasificación Lambda-Hat. Las mejoras serían calcular tantas clases no informativas como número de clases existan. Esto, el crear esta mejora, evita que los individuos sean erróneamente enviados a clases no informativas. El segundo aspecto es calcular el más alto grado de adecuación, se llama HAT, y el cual consiste en la medición del grado de similaridad del GAT de un individuo en relación al GAT de las clases existentes. De alguna manera, cuando yo tengo el promedio ponderado por clase de las clases no informativas, de alguna manera estoy haciendo una especie de filtro, y ese filtro va a ser el elemento de comparación entre el que yo estoy creando, el GAT de la clase no informativa de la clase, y el GAT global del descriptor con respecto a las demás clases. Esta primera definición o esta primera mejora la voy a explicar acá rápidamente a través de este esquema. Fíjense que esta base de datos que yo tengo referenciada acá corresponde a los valores del GAT de un conjunto de datos que está conformado por 150 individuos. 150 individuos particionados en 3 clases diferentes. Cada clase, en este caso, va a tener un número de 50. Ahora fíjense lo siguiente acá. Esta línea roja que les marco acá corresponde al GAT, al valor del GAT de la clase. Esta línea azul corresponde al GAT de la clase 2,
en su totalidad de todas las observaciones, y esta línea verde corresponde al GAT, perdón, de la clase 3. Para esquematizarle un poquito acá rápidamente cuál es la mejora. Fíjense lo siguiente, si yo calculo ahora, determino el GAT para la primera clase, yo lo voy a denominar GAT 1.1. ¿Qué significa? El grado de adecuación global de la clase 1 en la clase 1. De alguna manera estoy redundando porque estoy valorando de clase sobre la misma clase o clases con respecto a las demás clases. Si yo tomo el promedio de esa serie, voy a obtener lo que se llama el MGAT de la clase 1 en la clase 1. Voy con el segundo caso. Voy a obtener el GAT 1 de la clase 2, ¿verdad? El promedio va a ser el MGAT 1.2. Y el tercero va a ser el GAT 1.3 y su promedio va a ser el MGAT 1.3. El GAT de la clase no informativa estará conformado como el promedio de los GAT que yo he trazado acá. Es como un promedio de los promedios de alguna manera. Y ese GAT-NIT es la innovación que se plasma acá, porque anteriormente en el algoritmo Lambda original se calculaba un solo GAT de la clase no informativa y era constante para todas las observaciones. Ahora no, ahora voy a tener una clase no informativa, pero por cada clase. Así sucesivamente va a suceder con la clase 2, marcada acá, con las 50 segundas observaciones, y el GAT de la clase 3 para las 50 observaciones de la clase 3. Ok. De otros elementos, sigo acá con el apartado del algoritmo Lambda RD, defino el ADGAT, un parámetro que para la similaridad entre el GAT de un individuo y el promedio del GAT que yo he calculado anteriormente. Fíjense que nuevamente esto no deja de ser una probabilidad de que el GAT pertenezca a la clase P, dado que ya tengo el promedio de las clases, que yo he particionado anteriormente. Y luego el index es el índice que identifica a cuál clase será asignado el individuo X y se obtiene comparando el máximo valor del GAT obtenido en el SUI, sí, con Hemos perdido el audio o lo he perdido yo solo. No sé si algunos si lo están escuchando. No, profe, no se escucha. Creo que alguien lo puso en mudo o se puso en mudo, no sé. Déjenme quitarlo en mudo porque yo no lo puse en mudo. O él mismo se puso en mudo. Déjenme ver si sin querer se puso. Porque yo no lo puedo desactivar. Déjame ver. Eh, eh, Aquí, espérense. No, yo no tengo manera. Y debe ser que no se dio cuenta que está en mudo. Carlos. Lo voy a tratar de llamar por WhatsApp mientras tanto, porque debe ser que no se dio cuenta que está en mudo.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ya te escuchamos. Te escuchamos, Voy. pero fue la última escuchan? lámina. Fue al final que te perdimos un momento. Aquí donde estoy en el gráfico me siguen. Sí. Voy para la próxima entonces. Dale, perfecto. Ok, me disculpan, accidentalmente se me activó se me desactivó el micrófono. Les estaba comentando acerca de los elementos que me permiten clasificar a un individuo dentro de una clase en el Lambda Hub. Aquí les presento una definición que es el GAT, GAT, que no es más que sigue siendo está basado en la distribución binomial difusa y la vuelvo a interpretar. No es más que la probabilidad de que el GAT de la clase P pertenezca a la clase dado que estoy ejecutando el MGAT que estoy acá. Y luego lo que voy a determinar es el índice, ¿verdad?, el cual me va a determinar hacia dónde va a ser clasificado el individuo de acuerdo al subíndice en la cual se encuentra o el subíndice de la clase que mayor probabilidad tenga. Si la comparación del GAT, del índice que yo estoy elaborando, es mayor que el GAT de la clase que estoy evaluando, el individuo va a ser asignado a la clase del GAT, cuyo índice es determinado. En caso contrario, lo voy a mandar a la clase no informativa. Acá les presento un esquema un poco general de los elementos que yo voy a tener en cuenta a la hora de clasificación. Según el Lambda Hat, tengo la entrada de datos X, hago la estandarización de los datos para tener todos los datos bajo una misma unidad de medida, calculo el grado de adecuación marginal, calculo luego el grado de adecuación global, calculo el MGAT, y este MGAT, recuerden que está basado en el GAT-NIC, que es una innovación. Calculo el GAT-NIC nuevo, luego calculo el grado de adecuación GAT a GAT, ¿verdad? Y luego calculo el más alto grado de adecuación de la clase. Luego encuentro la estimación del índice del SUI, que es la clase a la cual podría pertenecer el individuo, y luego hago la clasificación. Si ese índice, el mayor, pertenece al GAT de la clase, pues asigno a la clase. En caso contrario, lo voy a enviar a una clase no informativa. En lo que se refiere, esos son los pasos generales que vamos a seguir en el aspecto de clasificación. Voy en el apartado del agrupamiento, se basa este lambda RD, ahora voy a calcular una distribución marginal robusta basado en la distribución de Cauchy, que está basado en la distancia que existe entre el descriptor XJ y su respectivo promedio. Acá les quiero comentar algo rápidamente. Cuando nosotros elaboramos tareas de clasificación a la hora de programación, es relativamente sencillo en el sentido de que como los datos están etiquetados, de alguna manera, fijamente yo voy a calcular los grados de adecuación por cada clase que yo tenga. Todas las clases están predefinidas y eso relativamente simplifica las tareas de programación. Acá en el apartado de clustering o agrupamiento se presenta un mayor grado de complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy evaluando las observaciones, de entrada no hay ningún tipo de agrupamiento predefinido. Y esos agrupamientos se van formando en la medida que yo voy elaborando las observaciones. En ese sentido, cuando yo estoy calculando los promedios, en este caso, que será el promedio del clúster, esos promedios están enmarcados dentro de la fórmula que yo les muestro acá. Y esos promedios van en función al promedio del clúster creado previamente comparado con las observaciones que yo esté evaluando en ese momento. Se hace casi que claro que cuando yo estoy evaluando una primera observación, esa observación de entrada va a formar parte de un clúster, porque no hay nada determinado. Y cuando forma una observación, es la primera observación que forma parte del clúster,
el promedio del clúster va a ser la misma observación, porque va a ser la sumatoria de elementos entre el elemento, en el número de elementos, que es 1, es la observación. Y ese aspecto a la hora de programar hay que tenerlo en cuenta, porque los clústeres o las agrupaciones se van retroalimentando y se van alimentando en la medida que yo estoy evaluando las observaciones. Eso de alguna manera es que como yo calculo el centroide, que no es más que el promedio, a través de esta fórmula. Ok, el otro elemento que tengo acá dentro del lambda RD es el grado de adecuación marginal robusta, que es una especie de CMAT, el grado de distribución de Cauchy, pero ponderado por un factor de penalidad que va a estar en función a qué tan distantes o qué tan cercanos se encuentren los elementos de agrupamiento. Si son elementos que están relativamente lejos, entonces el factor de penalidad de alguna manera va a aumentar. Caso contrario, si están cerca, ese factor de penalidad no va a tener mayor distribución. Voy a pasar un momento acá para esta que tengo acá, que el factor de penalidad es calculado por dos parámetros. El primero de ellos es la distancia promedio entre los individuos del clúster, que es el DNB, y el otro va a ser la distancia promedio del individuo de la clase con respecto a ese grado de compactación, que es la distribución de los individuos dentro del clúster. Luego que yo tengo esos dos elementos bien definidos, bueno, simplemente vuelvo a calcular el grado de adecuación global marcado con los MAT que yo he determinado dentro de las clases con las mismas definiciones que le mostré en el lambda anterior y con los mismos elementos de interpolación, pero ahora en este caso enmarcados dentro del aspecto del operador Dombey. El alfa sigue siendo un parámetro de exigencia que me permite clasificar o determinar qué tan permisivo o qué tan estricto es la agrupación. Y acá les presento un esquema general de cómo se debería calcular este algoritmo de clasificación. En este caso, tengo las entradas X sub I, ¿verdad? Estandarizo los datos, calculo el grado de adecuación marginal robusta, ¿verdad? Calculo el factor de penalidad, calculo luego el R más el respectivo GAT en función a los R más anteriores, determino el índice al cual posee o pertenece el individuo, luego hago la evaluación. Si el índice es igual a la clase no informativa, creo un nuevo clúster. De lo contrario, implica que el individuo analizado pertenece a un clúster y lo que voy a hacer es analizarlo, agregarlo al respectivo clúster que presenta. Les recuerdo que uno de los elementos fundamentales que... Carlos, te van quedando poquitos minutos, por favor, ¿oíste? Sí, profesor. Entonces, termino acá. Uno de los elementos innovadores que presenta es que este algoritmo lambda RD presenta un algoritmo propio de funcionamiento de clúster. Okay. Vengo por acá. Basado a lo que nosotros ya les he explicado, aquí les presento a ustedes el prototipo del algoritmo híbrido que nosotros estamos presentando. Es un macro, de alguna manera, de algoritmo. ¿Cuál sería la definición? Bueno, evalúo la observación. Si es un dato etiquetado, el algoritmo va a hacer las actividades de clasificación de acuerdo al lambda hat, ¿verdad? Si el algoritmo es no etiquetado, va a hacer actividades de agrupamiento de acuerdo al lambda RD. Luego, el algoritmo, nosotros le estamos proponiendo que tenga un elemento, un procedimiento que sea fusión de grupos, ¿verdad? Y otro que sea de separación o reconfiguración de grupos. Para implementar este algoritmo, nosotros proponemos este conjunto de bases de datos que van a ser bases de datos referidas a clasificación, bases de datos referidas a agrupamiento y bases de datos híbridas que tengan elementos de clasificación y agrupamiento. Uno de los criterios que se persigue acá rápidamente con respecto a las bases de datos va a ser el número de observaciones, el número de descriptores y el número de clases que tenga. Y en el caso de clustering o agrupamiento, también se está tomando en cuenta cómo va a actuar el algoritmo cuando los clustering
de alguna manera presentan un grado de solapamiento. Por otro lado, las métricas que vamos a utilizar en el apartado de clasificación están referidas al accuracy y al el error relativo, y los vamos a comparar con otros algoritmos que están implementados, tal cual el One Array, el Random Tree, el Naive Bayes, la regresión logística, entre otros. Y en el apartado de agrupamiento, las métricas serían utilizar el coeficiente de silueta, la información mutua, suma de cuadrados dentro del clúster y suma de cuadrados entre clústeres. Estos algoritmos o estas métricas de agrupamiento están enmarcados en medir la calidad de los clústeres. Y los algoritmos en los cuales nosotros estamos presentando serían compararlos con el K-means, el DevScan, el kernel K-means, para ese apartado. Por último, para finalizar, hay una métrica que me define cómo voy a yo evaluar el resultado del híbrido. Y en ese sentido, Cerrada propone una medida basada en la cohesión del clúster y en la separación de los clústeres. Luego, él lo que hace es una especie de combinación lineal, ¿verdad? El accuracy o la certeza en el apartado de clasificación y en el apartado de la combinación lineal en el caso de agrupamiento. Esta medida, ese error que se encuentra acá, está basado en el número de clases creadas por el sistema, es como una proporción de clases, y este beta es una proporción de clúster que me mide los clústeres creados. Esta medida de agrupamiento propuesta por ellos, la métrica o la condición sería que si el elemento, el H, es menor a 0, está es menor a 0, entre 0 y 1, perdón, el agrupamiento tiene que ser reevaluado porque hay elementos que no están acordes con la agrupación original. Y si es cercano a 1, sí hay un buen indicio de que la agrupación fue bastante certera. Por último, les presento acá, voy a saltarme esto acá, las listas de actividades que nosotros hemos desarrollado para llegar a este resultado parcial. La primera fue la implementación del algoritmo Lambda original de clasificación, Lambda original de clustering, Lambda Hat, que es la mejora de Lambda clasificación, Lambda RD, que es la mejora del algoritmo de agrupamiento, y hasta ahora hemos desarrollado el prototipo de este algoritmo híbrido. ¿Cuáles son las tareas que quedan por avanzar acá? La implementación del prototipo, ejecutar las pruebas y verificar los respectivos análisis. Ya pues, esto aquí le dejo algunas referencias, y bueno, soy todo oído ante comentarios, sugerencias o preguntas que ustedes tengan a bien hacer de la presentación. Bueno, amigos, por cuestiones de tiempo, hay solo 5 minutos para hacer comentarios, preguntas y dudas. Así que adelante, por favor. Propongo que hagan varias preguntas y como no va a haber mucho tiempo, Carlos responderá a todas al final. Así que anda anotándolas, Carlos. Ok, perfecto. Mira, Carlos, vale, felicitaciones por tu presentación. Mi pregunta está relacionada con el operador Dombey. O sea, ¿por qué lo insertas allí dentro del código? ¿Qué funcionalidad a nivel interpretativo, vale? Es como una formulación, pero a nivel interpretativo, ¿qué funcionalidad te genera en el código? Perfecto. ¿Respondo de una vez o voy anotando? Anotando, vas anotando. Perfecto, perfecto. Siguen abiertas las preguntas. Yo te voy a hacer rápidamente 2 preguntas. La primera, en el tema de selección de descriptores hay un buen número de trabajos ya hechos. Y en el tema de extracción de descriptores, sobre todo a nivel de texto, hay también un buen número de trabajos. Por ejemplo, el Doc2Vec y LDA son dos técnicas de extracción de descriptores para texto muy robustas, que han dado rendimientos, por ejemplo,
que han mejorado a la versión de mejorada, llamémoslo así, de TFF-IDF, que es BM25. En tu caso, uno está yendo hacia series temporales. Para series temporales, a diferencia de otros datos, aparecen nuevos aspectos que son importantes. Por lo que yo creo, tú hiciste hincapié en selección y extracción y dijiste que de alguna manera uno hace ambas dos. Pero también yo creo que ahí aparece una tercera, que no la nombraste fuertemente, que en series temporales es vital y que se conjugan con ellas dos. Voy a querer tu comentario al respecto. Y esa tercera tiene que ver con la generación de descriptores. En series temporales, la generación de descriptores, para, por ejemplo, evaluar tendencia es vital. Es vital el comportamiento en intervalos de tiempo. Para eso uno puede tratar de usar métricas, por ejemplo, de centralidad. Pero, ojo, es un ejemplo, pero que en todo caso es muy importante series temporales. Esa generación está a la mano de los procesos de selección y de extracción. Entonces, bueno, al respecto quería una reflexión. Y lo segundo, en el caso concreto de Lambda, la pregunta viene más porque normalmente se hacen hipótesis en cuanto al comportamiento de los datos y se hacen suposiciones que muchas veces son erradas, y es que el comportamiento de los datos sigue una distribución normal. A partir de eso, muchas veces se hacen cálculos estadísticos, y un buen ejemplo es para lo que es el tema de series temporales. Entonces se calcula media partiendo de que es una distribución normal. Los datos, lo que es mentira, no sería el mejor descriptor si los datos no siguen una distribución normal. Y como a veces no se tiene esa distribución, se comete el error de usar una media, cuando la media no es la métrica adecuada, cuando la distribución no es normal. Entonces, en el caso de Lambda, ahí se suponen algunas distribuciones para el cálculo de varias métricas. Un ejemplo es lo que comentaba Alberto, pero hay otras métricas más. Se utiliza, a veces se ha usado la Cauchy, etc. Entonces, la pregunta aquí tiene que ver con cuál es la necesidad de adaptar algunas de esas métricas que toman decisiones sobre el grado de pertenencia de un dato a una clase o no, sabiendo que esas distribuciones no necesariamente tienen una distribución por defecto. Entonces, ¿cómo yo eso lo puedo incorporar a la Lambda para que me siga mejor al comportamiento que sigue el comportamiento, la distribución que siguen los datos? Esa sería la pregunta, la segunda pregunta con respecto a Lambda. Bueno, eso son las dos preguntas por el lado mío. Siguen abiertos los espacios de preguntas y nos quedaría para uno o dos más si no pasa a responder, porque ya se me fue el tiempo. Bueno, me escuchan, ¿verdad? Carlos, creo que no hay más preguntas. Si no pasa entonces, por favor, a responder. Perfecto, me escuchan, ¿verdad? Bueno, sí. Perfecto. Paso a responder. Con respecto a la pregunta de Alberto, que referida al operador en el apartado de agrupamiento, realmente ese tipo de operador lo que hacen, y en general esos operadores, el T y ese enmarcado dentro del grado de adecuación global, de alguna, les comentaba, son interpolaciones lineales entre dos elementos. Eso está enmarcado en el hecho de alguna manera de tener un valor de grado de adecuación global, pero enmarcado en una relación lineal, en la medida, y eso se enfrasca o se centra en qué aspecto. Cuando yo tengo una relación lineal, voy a escoger en ese caso el mayor de ellos. Al escoger el mayor de ellos, estoy garantizando que, de alguna manera, desde el punto de vista probabilístico, es el elemento que mayor probabilidad tiene de pertenecer a esa, te repito, si la relación no fuese lineal,
no estaría garantizando de que el mayor, en ese caso, sería el que tuviese mayor probabilidad de pertenecer. Entonces, el hecho de utilizar ese tipo de operadores, en ese caso el DOMBI, es transformar o hacerlo en un plano lineal un conjunto de valores que tengo que por lo general o corro el riesgo de que no estén formando algún tipo de relación lineal y garantizar el hecho de que el elemento que yo escoja sea realmente el que pertenece a la clase que yo estoy examinando en ese sentido. La segunda, la pregunta que me hacía el profesor Aguilar, la primera de ellas está enmarcada en los procesos que yo hacía mención. Yo comentaba en ese momento que nosotros nos hacíamos o hacíamos énfasis en dos de ellos. Sin embargo, que a pesar de que nosotros hacíamos dos de ellos, no necesariamente estábamos excluyendo los otros. Ahí entraban los demás elementos que yo hacía mención, y dentro de ellos estaba la parte de la generación. Y si entra en juego la parte de la generación, en las series temporales habría que, como dice el profesor, habría que tomar otro tipo de elementos o de métricas para tener en cuenta en ese sentido. Ahora bien, la última pregunta que me hizo el profesor, la voy a parafrasear, era de alguna manera cuáles eran los elementos que nos tendrían que tomar en cuenta para cuando los datos necesariamente no pertenecen o no vienen de una distribución normal y están enmarcados en otro tipo de distribución con otro tipo de parámetros. Fíjense que tengo dos comentarios al respecto. Una de los tratamientos, y creo que eso va enmarcado a la naturaleza de la hipótesis que se hace en Lambda, uno de los tratamientos que se hace a los datos, sea cual sea la naturaleza de ellos en Lambda, radica en el hecho de que son estandarizados, ¿sí? Son estandarizados en función al valor, al rango y a los valores máximos y mínimos. Al yo estandarizarlo, de alguna manera lo estoy haciendo converger a un plano que por lo general va a converger a una distribución normal. Y de alguna manera ese sería un hecho que mitigaría el caso de que si los datos no estuviesen en una distribución normal. Por otro lado, también, y ya esto sí es a manera personal, si yo quisiese trabajar o tengo un conjunto de datos donde presumo que no siguen una distribución normal, buscaría de alguna manera elementos o técnicas que me ayuden a converger a una distribución normal. Por ejemplo, si yo aumento la cantidad de datos o la cantidad de muestras, ¿verdad? A grandes muestras pudiese tener comportamientos que se asemejen o tengan una distribución aproximadamente normal. Y de alguna manera estaría mitigando el hecho de qué pasaría si los datos realmente no tienen una distribución normal con otro tipo de parámetros. Entonces, no sé si respondo las inquietudes que se me han hecho. Mire, yo ya lo tengo que dar por cerrado porque tengo otra reunión, pero oíme, la adición de datos no es una solución robusta, porque ya estás pasando por la necesidad de un algoritmo que te genere artificialmente datos. Entonces tendrías que tener un algoritmo muy robusto. Hay algoritmos de generación de datos artificiales, pero tienen que ser muy robustos, y de todas maneras, por más robusto que sea, yo aspiraría a que mi algoritmo de generación de datos artificial siguiera la distribución correcta de mis datos, y no que sea por la masificación de datos que trata de aproximar una normal. Eso en contextos donde se requiere una alta sensibilidad de los datos, pues no respondería correctamente, porque lo lógico es que por eso es que los modelos basados, perdón, las técnicas o modelos basados en el comportamiento distribuido de los datos, que es lo que hace las máquinas extremas, han agarrado importancia. Sería bueno que leyera Extreme Machine, esas técnicas,
porque tratan de seguir el comportamiento, la distribución que tienen los datos, porque nos permiten pues, ser más robustos a la hora de proponer el modelado de los datos en un momento dado. Pero bueno, eso lo vamos a poder seguir discutiendo durante el trabajo tuyo. Algo importante, hay 2 comentarios en el chat de Edward, que son observaciones válidas, vale la pena que lo leas. Y bueno, yo no tengo más cosas por hoy, así que les agradezco a todos haber estado acá. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Carlos. Bueno, y sigamos avanzando, ¿oyeron? Adelante. Ok, bueno, de mi parte, muchas gracias por la atención Gracias prestada, por los comentarios. Y bueno, ha sido un placer realmente. Estamos en contacto.